tardes. Directo, Rick, Pepes. Hey. Una bonita cara, sonríe. Te deberíamos de poner una sonrisa en tu máscara para que... Sí, es un homenaje a la sombra de Shadow, de Maxwell Grant. Seguro. Es para que no diga que no tenemos vocación para que la gente no tenga miedo de venir a la tienda. Ya que hay gente que tiene la previsión de tapabocas. Primeros, Pepe, porfa. Hola, bienvenido. Estamos de nuevo en Global Comics con una entrevista especial de un gran artista muy reconocido en México, seudónimo Freak. ¿Quién es Humberto Eric Raono Musiño? Hola, Freak. Un gusto tenerte con nosotros. Soy Eric Martel y mi socio Pepe Vázquez aquí con su máscara porque ni enfrente de la pantalla se la quita. Así es. Los tíos rudos usamos máscara. Pero, dentro y fuera del cuadrilátero. Freak nació en la Ciudad de México en septiembre de 1964. No nos hace más jóvenes, ¿no? Pero ni modo. Estudió la carrera de grabador en la NPG Las Esmeraldas entre 87 y 91. Ha formado parte de los colectivos moneros el Gallito Comics en 92-2000 y el Taller del Perro entre 98 y 2002. Es miembro de la Asociación Mexicana Ilustradores AMDI desde 2016. ¿Qué es la AMDI? Asociación Mexicana de Ilustradores. Justamente. Sí, exactamente, lo vengo de decir, perdón. Muy bien. Desde 2016 y pertenece a la subcomisión de la memoria e historia de la misma. Impartió el laboratorio de la narrativa gráfica dirigida al público multinivel, desde el año 2002 hasta el 2019 en la Universidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ha publicado historietas colectiva e individualmente en impreso como Sensacional de Chilongo, ontología de varios autores editada por el GDF. En México, Cabo Suelto, libro recopilatorio de historietas publicado por la editorial Resistencia en 2010. Madre Santa fue editado por primero en 87, ¿no? La Madre Santa. Así es. Y reeditado hace poco, en 2018, una novela gráfica hecha en coautoría con Ricardo Peláez Goicoechea. Luego, se ha desempeñado como ilustrador e historietista en la revista El Chamuco, primera época 98-99, Expansiones de 2000 a 2004, la revista Universal 2004-2005 y MX en 2006. Como cartonista e ilustrador en Milenio Diario de 2002 a 2007 y en La Crónica de Hoy, de la que es colaborador regular de marzo 2007 hasta ahora. Ha participado a exposiciones como la Bienal Consecuencia de las Historias Mexicanas en Madrid 2005, La Vida de Cuadritos, Historieta Mexicana en el Museo Pape de Monclova, Coahuila 2015, exposición de humor gráfico de las Américas, organizado por el Cartoon Club y el Centro Universitario Tlatelolco en 2019 en la ciudad. Freaks, ¿ya dije todo sobre ti o hay más? Ya, por favor, ya, suficiente. Es la versión humilde. Es la versión cortita. Saludos, Master Freaks. Gracias. Bueno, ya llegados a este punto, pues, ¿qué puedo decir, no? Cuando tienes más pasado que futuro,
pues sucede esto cuando uno lo ponen a hacer reseñas de su propio quehacer, ¿no? Y de veras lo quise hacer como que más cortito, pero también no quería dejar de mencionar algunas cosas que fueron importantes, ¿no? En esa trayectoria. Porque si no, bueno, entonces ¿de dónde vino el freak, no? De por sí yo me considero a mí mismo un autor de culto oculto, porque casi nadie me conoce. No obstante que tengo pues ahí un lugarcito en la historia de la historieta mexicana contemporánea, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así pintan las cosas. Gracias por la presentación. No, gracias a ti por la presencia, Frick. Más a ti, eres una de las leyendas vivientes del cómic nacional. Sí. Te tomó la guerra de los 90 para acá. Tenemos que cuidar porque pues sí. No hay muchos, y sobre todo de esta época de temporada de los 90, ¿no? Porque fue realmente la época más complicada por los moneros y el cómics mexicano. Creo que la actual es la más complicada, pero viene desde los 90 el devenir. Le ha tocado el frente de batalla en la cosa más ruda posible. Sí, fue una época particularmente interesante, fíjense. Sí suena complejo, porque lo fue, era una época en donde, sí, por el simple hecho de no haber internet, ni manera de compartir el trabajo más allá de la autoedición o ediciones de autor muy pequeñitas con ciertas editoriales también muy pequeñitas, pues prácticamente uno era un cero a la izquierda, ¿no? Era un desconocido. Y prácticamente pues el trabajo de uno no se veía casi en ningún lado. No obstante, también fue una época de un semillero muy, muy importante. Yo insisto en decir esto entre mis amigos, ¿verdad? ¿Un cenicero? ¿Perdón? ¿Qué dijiste? ¿Un cenicero? Un semillero, es decir, un lugar donde se juntan semillas que luego germinan, fructifican, crecen y dan lugar a una variedad de autores, ¿no? Eres un poeta del cómics, ¿no? Ay, sí. Gracias. Pero digamos que son conceptos, digamos, insisto, que son convergentes para la gente de mi generación, los personajes de mi generación, que somos, en mi caso, quienes fundamos la revista Gallito Comics en el año 92. Pues, insisto, fue una época muy interesante, que además, contradiciéndolo un poco, lo que aquella famosa frase de Monsiváis que decía, y ya Edu Molina nos lo recordó cuando ustedes lo entrevistaron, que la historieta se reinventa todo el tiempo a sí misma porque no crea tradiciones. Bueno, poquito a poco se ha estado creando tradiciones, yo creo de los 90 para acá, con esta historieta de autor en donde yo participé, que apuntan a ser realmente memorables, más allá del asunto de las calidades que pueden ser muy discutibles, por haber generado productos queribles, productos que se atesoran, y que se valoran, y que por lo mismo, insisto, quedan en la memoria de aquellos primeros lectores de esas épocas, y que esperamos esos lectores hayan heredado ese gusto a sus hijos, a sus familiares, a quienes le siguieron, a gentes más jóvenes que tienen idea de quiénes hemos sido esos autores, ¿no? De los 90s. Cosa que por desgracia no sucedió con mucha de la historieta popular mexicana que falleció pues, a principios de los 2000, ¿no? Después de ser una industria poderosísima en el siglo XX, se redujo a la nada, ¿no? ¿Por qué?
por esa falta de tradición, pero no es solo culpa del público lector. A mí me parece, y aquí se puede abrir un tema de debate quizás, por culpa sobre todo de los editores que no tuvieron la visión de darle una continuidad a su producto, y creo yo que tampoco le tenían un cariño a su producto, porque pues simplemente lo dejaron morir, ¿no? Era tradición pensar en la historieta popular mexicana, ahora esa sí era una tradición muy fuerte, como un producto de segunda mano, un producto deleznable, un producto de úsese y tírese, ¿no? Los contenidos y el arte no eran algo atesorable. No estoy, insisto, no estoy hablando de público lector, sobre todo para los mismos editores que lo hacían, ¿no? Como era algo que se hacía, unas producciones inmensas, unos tiros grandísimos, parecía que no había cuidado en sus contenidos, y por lo mismo era, insisto, un producto que los mismos editores no le daban valor suficiente, ¿no? Creo que desde ahí comenzó esa desgracia de la historieta popular mexicana, que yo creo que tiene su valor. Fíjense, contrario a lo que yo pensaba en los 90s, que yo la despreciaba, ahora me parece que tiene aspectos, hay autores, hay obras, hay cosas que desde luego que son atesorables, memorables, y merecen ser rescatadas, ¿no? A estas horas del partido que nos está tocando vivir. Hablando de memoria histórica, que es justamente la subcomisión a la que pertenezco dentro de esta asociación de ilustradores, es una labor importante, fíjense, gremialmente hablando, es importante que haya una voluntad gremial, un cuidado de las mismas gentes que producimos imágenes y relatos, para tratar de buscar y de rastrear estas raíces, ¿no? de lo que han sido los productos de la profesión. Y aquí estoy juntando, fíjense lo que digo, estoy juntando historieta con libro ilustrado. Porque fíjense, el concepto de narrativa gráfica es más amplio que solamente la historieta. Me parece que es un concepto, el concepto moderno de narrativa gráfica junta narrativa ilustrada, libro álbum, con historieta. Porque además, en la práctica, muchos autores juntan esos dos maneras de hacer, esas maneras de comunicar. Y entonces hay autores como esta autora inglesa, ¿cómo se llama? Una autora inglesa, ahorita se me escapa su nombre, pero junta en su obra páginas escritas y semi-ilustradas con páginas que son literalmente historietas, y le da relatos extraordinarios. Al menos yo conozco 2 o 3 obras de esta señora que son maravillosas, y yo dije, caray, qué manera tan afortunada y tan bella de juntar lo literario e ilustrado con el lenguaje de la historieta, ¿no? Que son los paneles, que tienen una secuencia, que tienen un lenguaje particular. Esta señora los juntó de una manera muy hermosa en este libro. El primer libro que conocí de esta señora se llama Tamara Drew, y ese libro se hizo una película además, basado en esta novela gráfica, que salió muy bonita además. No sé, ahorita después de hablar de todo esto, fíjense como una cosa medio llevando a otra, pero insisto, volviendo al asunto que nos ocupa, que bueno, que yo estoy introduciendo, más bien, creo que es una labor importante de parte de nosotros, los autores, tomar la iniciativa no solo de hacer, sino también de rescatar
lo rescatable de esta memoria que pues, se nos ha estado yendo, ¿no? De lo que ha sido la tradición de la historieta mexicana. Bueno, después de todo este chorote que me aventé, ¿qué tendría que decirme? Pepe, me interesa mucho oír lo que tú tendrías que decir, Pepe, de este verbo que me acabo de aventar. Ya va a venir con lo de siempre, ¿no? Que sí, que él fue político, fue también de la gente que no eran, que venían el cómic, que ya no valorizaban el cómic mismo, y bueno, toda una cantidad. Y también el problema fue, bueno, que hay que admitirlo, es un cambio de época, ¿no? El manga que se sigue trabajando mucho y con mucha fuerza allá en Japón, también han comentado claramente que no se podía volver a hacer. Si se desmantela la estructura actualmente con la cual trabajan esto de la Jump y no sé cuál, claro, pues que tengo dos animales que están jugando a mi lado. Y te distraen. Está bien divertido, pero cuando empiezan, está cañón. Entonces, sí, pues es un tema muy importante, dramática, porque sí se perdió una oportunidad única de tener una no un gran mercado, pero sí un gran mercado, pero una fuerza importante en el noveno arte aquí en México. Porque, pues, no se va a poder. No se va a poder. Porque mi gata, ese bicho que tienes ahí. A ver, ve este monstruo. ¡Ah! Míralo nomás. Y además está bien guapo. ¿Qué pasó? Tengo su hermana al lado. Y pues, él tiene 4 meses y la otra tiene como 7 años. Ajá. Pero desde que está el pequeño ya me hacen una vida los dos. Se la pasan peleando, jugando, pero pues ya feliz, por lo menos están llevándose muy bien. Muy traviesos. Se nos desapareció el Pepe, ¿qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó? Uno le está preguando, oye, ¿qué opinas tú, mano, de todo este verbo tan interesante que me aviento? Y sale, va el otro. Ya nos va a hacer su teoría. Pepe, ya te escuchamos. Mi teoría, bueno, mira, realmente algo que tenemos que apreciar en su correcta dimensión es que el cómic en México, o la historieta, como me gusta más llamarla, porque su nombre real es historieta, tuvo una época de auge en base a las fuerzas que habían y la demanda de comunicación masiva en medios impresos. Todo esto se agotó, lamentablemente, ya para los 90. Aunque sobrevivió una parte importantísima de la industria todavía para los 90, ya para lo que es el año 2000, 2004, se siguió agotando hasta que se perdió la historieta popular. Sin embargo, aunque se perdió el gran medio de comunicación y la industria que conocíamos antes, se ganó algo que no estaba antes. Lo que se ganó fue la historieta de autor, por la cual lucharon por muchas décadas antes otros autores, y se ganó el cómic independiente en México, el cómic que no dependía de ser un gran tiraje para obtener distribución, que en los 80s todavía era inadmisible, ¿no? Básicamente, si tú querías lanzar un cómic, te decían que entregaras tus 30,000 ejemplares como mínimo. Ese era el mínimo. Si no te podías imprimir 30,000 ejemplares, la Unión de Voceadores, sí, esta emergente, de la cual Frick es de los principales promotores. El Gallito Comics fue algo interesante. Manejaba doble estructura de distribución. Lo podías encontrar en algunos puestos de periódicos, lo podías encontrar en el Sanborns y algunas tiendas y almacenes de prestigio, pero lo encontrabas en todos los demás lados donde había difusión cultural. Y eso es una chamba titánica
que no dependía de los negociadores, que no dependían de los grandes distribuidores, y eso permitió que la revista sobreviviera. Yo creo que si el Gallito se hubiera tenido que conformar a los estándares que exigía la mecánica de distribución previa, se hubiera extinguido mucho más rápido. Y tiene como cómic independiente, porque cuenta como independiente, inclusive hay quien habrá de tener la discusión y decir, no, espérate, el Gallito Comics no era independiente, si hasta en el Sambors lo encontrabas, pero no, era algo independiente que se hacía el mejor esfuerzo por parte de todos los que lo crearon, y hizo bastante difusión. Lo mismo encontrabas a todos los autores nacionales bollantes que querían su primera oportunidad, la tuvieron ahí. Están los consagrados como Frick, Peláez, el propio Clement. Entonces se dio un espacio muy interesante y era algo muy valioso porque era cómic no comercial deliberado. Ese eslogan que tenía, que era materiales para resistir la realidad, a mucha gente que estábamos en aquel tiempo en la universidad le llegaba duro al corazón, ¿no? Aquí tienes algo alternativo, no es lo mismo de siempre, no es lo que no vas a encontrar lo mismo que en el otro lado, aquí vienes a encontrar lo que no encontraste. Y eso, Espacio para Creadores, fue un semillero muy importante. Merecen un reconocimiento, porque toda esta nueva gran camada de autores nuevos que estamos viendo son los hijos de Gallito Inglés. Ellos llegaron, ya no tiene nada de ridículo llegar con tus 10 ejemplares a una librería y decir, yo soy AVE y traigo estos 3 títulos y yo soy autor independiente. Hoy en día no tiene nada de absurdo sacar una cita para hacer distribución propia. En los 80 era inadmisible. No te lo admitía nadie, ¿no? Digo, porque algunos lo intentamos y básicamente se quedaron con su cara y ¿tú qué estás jugando, no? Vete a tu casa de regreso. Entonces, hay una estructura, hay una nueva manera de hacer las cosas con el cómic que le ha permitido sobrevivir y nace esta generación de los 90. Entonces, no estoy tan familiarizado en el entorno de cuántos de los nuevos autores reconocen a esta generación de los 90 como el parteaguas que les abrió las puertas. No estoy familiarizado cuántos reconocen esa deuda, pero sin lugar a dudas la tienen. Y obviamente se tiene que entender si no lo reconocen, porque se están tropezando día a día con tocar la puerta, convencer a la gente, ya se están volviendo todólogos. No lo saben, pero muchos ya pueden tener un máster en marketing digital, porque simplemente ya operan su Facebook, ya saben manejar sus redes sociales. Algunos ya tendrían su máster también en comercialización, porque ya saben manejar todo lo que tienen que manejar sin los recursos necesarios. Es decir, a algunos les falta el código de barras y les falta por lo mismo todo lo que es el esquema de logística y distribución, pero la están haciendo backpack en la espalda y transporte público y a la mano, o sea, lo tienen que hacer vía transporte público, backpack y a pie. Ándale. Y están abriéndose paso, no solo en la ciudad. Verdaderos mercenarios o luchador de la vida, ¿no? Del monero, ¿no? Sí, son verdaderos promotores del noveno arte. Ándale. De esto, yo sé que la gente que está haciendo cómic tiene 3 características hoy en día esenciales. La primera es que ya ninguno cree que se va a volver rico, lo cual es una gran madurez. Antes había gente que creía que de esto ya le hicimos, manito, y de aquí hasta que Disney o Warner nos quiera comprar, porque siempre los hubo en sus momentos. Ya hoy en día entra la gente con mucha humildad al cómic, saben que de ahí no se va a volver rico. Lo único que pueden pedir es algo muy básico y muy legítimo, es poder poner comida en la mesa, techo en la cabeza, y poder disfrutar de su expresión artística. Y no dejar morir un lenguaje. El cómic se nos olvida a todos muchas veces que es primero que nada el lenguaje. Es este lenguaje lecipictográfico tan propio que México tanto desarrollo tuvo y que hoy en día lo tiene fragmentado en cada autor. Si hay un arqueólogo que dentro de 150 años quiere entender la nueva historieta mexicana, va a tener una labor titánica, porque si hoy en día es una bronca conseguir un ejemplar de historietas que tuvieron 500,000, 200,000, 200,000 o hasta 2 millones de ejemplares,
y es una bronca conseguir un ejemplar físico, no quiero ver de todo lo que está produciendo hoy en día. Si alguien me pidiera, oye, ¿quiero un tip para invertir en eBay dentro de 200 años? Nueva historieta mexicana, no va a haber ni madres. Va a haber tan poca que vas a poder pedir más que por el Superman número 1, porque va a haber menos copias. Digo, básicamente lo que pagan por un Superman número 1 no es tanto el valor histórico, sino porque solo hay 50 copias existiendo. De los 600,000 que se tiraron, ese tiraje se perdió, se gastó, se usó, se quemó en las purgas y lo que sea, sobrevivieron 50 ejemplares. Y como hay 100 coleccionistas, con la pujanza y el poder económico para comprarlos, y faltan 50 por comprar o vender, de ahí vienen esos valores estratosféricos. Ya en el terreno no material, sino en el terreno humano, esta nueva historieta mexicana documenta la vida. Quiere entender el México de los 90, el caballero ya dejó documentos. Independientemente que se dé el tiempo ahorita de platicarnos, en su creación artística, nos permite entender muchas cosas del México, de la cosmovisión, y entender muchas cosas que algunos ya queremos olvidar, tal vez por el desgaste de haberlas vivido, que por el pasado y su peso que siempre trae sobre la mente, uno ya quiere olvidar, pero ahí están estos cómics para los que no lo vivieron y quieren entenderlo, y para los que se han querido olvidar y les hace falta recordar, aquí tenemos estos buenos cómics. Es lo que es interesantísimo de la obra de Frick. Son cómics sin concesiones. Órale. Y eso es valioso, o sea, para eso requiere ser fuerte, tiene que ser tío rudo. Cuando haces concesiones, la gente puede estar contenta, le estás dando lo que quiere, final feliz, sexo gratuito, violencia instantánea, gratificación de todo tipo. Eso es concesiones, se da un servicio al público lector. La historieta comercial siempre se ha dedicado a eso. Cuando alguien más dijo, bueno, yo voy a relatar realidad urbana, o yo voy a revisar mi pensamiento o hacer una crítica constructiva social, se acaba de meter en el cajón de, no quiero dinero, no vamos a tener éxito. Vamos a decir la verdad. Y eso es muy valioso, porque cuesta trabajo, cuestan las mismas horas de trabajo dibujar esa historieta, o un poco más. No hay un editor demandante, por favor me puedes entregar, la imprenta está hambrienta y esos 200,000 ejemplares no van a llegar solos al mundo. Todo lo contrario, todo lo que se da, la sinergia positiva que reciben los autores comerciales para su beneficio, estos autores la tienen en contra. Es todo lo contrario, y tocar puertas y explicar que simplemente esto no es para que todo el mundo se divierta en plan grande, no hay finales felices garantizados, ni hay sobredrama o melodrama extremo sensiblero para que la gente se sienta menos miserable con su propia vida porque de plano a Memín le va mucho peor, o a todas las chicas en lágrimas y risas. En ese momento que te metes en eso se requiere valentía, y son cómics valientes. Son los cómics valientes que se gestaban en los 90 y que ahora ven paso a esta nueva historieta mexicana del siglo XXI. Te mereces un buen aplauso, amigo. Si ustedes no lo hubieran hecho, nadie se hubiera tomado la molestia en hacerlo. Órale. Fíjate, no, pues gracias, mano, por esto, por lo que me toca a mí, ¿no? De lo que comentas. Pero fíjate, el Gallito Comics, como producto, como un producto destacado de los 90s, desde luego no estuvo solo, y nosotros no venimos de la nada, ¿no? Aunque alguna vez Víctor Roura nos describía a los moneros del Gallito Comics que éramos como florecitas del campo que nacieron así espontáneamente casi que de la nada, pero la verdad es que sí había, es decir, aunque no nos reconocíamos necesariamente, no entonces al menos en la tradición de la historieta popular mexicana, sí había una tradición que estábamos, a la cual estábamos volteando, desde luego nuestras influencias del extranjero, que eso es natural, y no veíamos tanto a Estados Unidos, que sí veíamos, pero no a Marvel o a DC, sino veíamos a autores novedosos en esa época, los principios de Fantagraphics, todo este tipo de autores que estaban haciendo otras cosas diferentes del mainstream, ¿no? De los superhéroes y todo este rollo. Y veíamos a Europa, desde luego, y veíamos a Sudamérica, veíamos lo que hacían los autores argentinos, quienes estaban más enterados de estas cosas, pero aquí en México, nuestra tradición vino de los moneros, de los periódicos, y particularmente de los periódicos de izquierda, y particularmente de los viejos
Uno más Uno y después La Jornada, que vinieron aquellos del golpe que le dio Echeverría Excelsior, que lo deshizo, que deshizo esa dirección de ese periódico, de esa escisión. Lo que salieron como productos periodísticos fueron la revista Proceso, el periódico Uno más Uno. Dentro del periódico Uno más Uno, en el ambiente que se generó de contestatario, de protesta, de una izquierda progresista, muy fuerte, con la cual yo me identificaba mucho en ese entonces, desde luego, el esfuerzo de Magú, el monero Magú, fue crear un suplemento de monitos, como una especie de contestación a los monitos de los periódicos, los suplementos de los monitos de los periódicos normales, ¿no? Que son puros sindicatos, ¿no? Puro sindicato gringo, que está bien, ¿no? Porque estaba Maldrake el Mago, estaba Flash, ¿no? Que era Roldán el Temerario aquí, estaba El Príncipe Valiente, estaban historietas muy padres, pero nada que ver con México. El único monero mexicano que existía en el Excelsior era Guerrero Edwards haciendo Chicharrín y el Sargento Pistolas. Fuera de eso no había nada de moneros mexicanos haciendo cosas en los suplementos. Magú llegó con esta propuesta de hacer un suplemento de monitos en este periódico nuevo que era el Uno más Uno, y una cosa revolucionaria que a mí en esa época me pegó durísimo cuando yo lo conocí. Y para mí fue, insisto, un masazo, ¿no? Ver esos monos así, horrorosos, porque eran feitos, entre comillas, para mí eran hermosos, pero la manera como contaban las cosas y como estaban descritas, los temas que trataban eran un gran revolvente para mi alma, para mi cerebro, para mis ideas. Y yo prácticamente desde entonces inconscientemente, así como me había sucedido leyendo Asterix, así como había sucedido leyendo Tintín, así como me había sucedido leyendo tantas otras cosas que leía en ese entonces. Yo era un niño nerd, ustedes disculparán, me encantaba la lectura en esa época. Pues viendo estos monos, yo dije, me gustaría hacer una cosa así de horrorosa, como hacen estos cuates en este suplemento de historietas, que en ese entonces se llamaba El Más o Menos. Ahí surgieron, fíjense, un jovencísimo Fisgón, que ahorita es uno de los hombres más poderosos de México, pero en ese entonces pues hacía un mono muy bonito, muy interesante, horroroso, pero contando historias urbanas, de carácter surrealista, hipiteca y enloquecido. El Fisgón nació ahí, nació Sergio Arau, el rockero, que después lo conocimos como rockero. Yo en ese entonces lo conocí como monero, ilustrador, haciendo un personaje que se llamaba el Capitán Pelotas, que recogía la estética de Submarino Amarillo en sus dibujos, ¿no? La película El Submarino Amarillo de los Beatles, si se acuerdan de esos dibujos, los dibujos de Sergio Arau haciendo el Capitán Pelotas recordaban mucho esa estética. Y las historias también eran enloquecidas. El Capitán Pelotas, Luis Fernando Enrique, nuestro queridísimo Luis Fernando, comenzó entonces en ese suplemento, pero no firmaba Luis Fernando, firmaba O, y hacía una historieta de corte infantil, fantástica, linda, tierna, bonita. Magú le pidió eso a Luis Fernando, que hiciera una historieta dirigida a niños, ¿no? Todos los demás haciendo humor enloquecido, hipiteca y contracultural, y Luis Fernando haciendo un cuento como cuentos para niños. Estaba bien. Pero fíjense, loco de estos hombres, que a su vez ellos le debían a Ríos, que Ríos, desde luego, el gran patriarca de los moneros y de la historieta independiente mexicana, él ya había iniciado, no solo con sus agachados y los supermachos, sino con la revista La Garrapata, que hacía sátira política y también con forma de historieta. Nosotros, los del Gallito Comics, teníamos
esa tradición, que fíjense, venía de todos lados, menos de la historieta popular mexicana de esa época, que insisto, nosotros reaccionábamos en contra de esa historieta, ¿no? Y de ahí que quisiéramos contar otras cosas con otra estética y con una conciencia diferente, ¿no? Insisto, que en su momento, pues, dio pie justamente para estos esfuerzos que dieron, creo yo, insisto, como ya nos hemos cansado de decir aquí, pie a todo lo que vino después, ¿no? Más allá de si se reconocen o no, muchos de los grandes autores jóvenes que andan pululando por ahí y que andan triunfando en sus Patreons y en sus ventas, pues tienen algo que reconocernos a nosotros, ¿no? Como iniciadores de esa manera distinta de hacer, ¿no? Total, ya me perdí, pero ¿de qué más estamos platicando, compañeros? Pues estaba la pregunta de dónde, a qué vino que se perdió relativamente la industria del cómics mexicano, ¿no? ¿A dónde se perdió la industria del cómic mexicano? Sí. Se perdió insisto, lo que ya dije, yo creo que su pecado principal fue el desprecio a sí misma. El desprecio a sí misma que tuvieron los grandes editores que ni supieron ni quisieron adaptarse. Fíjense que en un momento dado el Taller del Perro hizo alianza con Vid, con la editorial Vid, esta editorial que publicaba Memín Pinguín, que la había fundado doña Yolanda Vargas Dulce. En ese momento, y estoy hablando finales de los 90, principios de los 2000, había un personaje editor en Vid que fue sensible a las propuestas que nosotros teníamos. No me acuerdo bien cómo fue el acercamiento, de cómo fue el contacto, pero el resultado de esa alianza, digo, eso lo tienen mejor y más presentes seguramente Ricardo Peláez, el mismo José Quintero, Clement, pero el resultado de ese trabajo conjunto con Vid fue la primera edición de Buba, que la editó Vid, la primeritita edición de la recopilación de la monita Buba de Pepe Quintero, que tuvo muy buena acogida, se tiraron 5,000 ejemplares y parece que caminaron muy bien. Y la otra cosa que se hizo fue hacer una adaptación en cómic del Complot Mongol, la novela de Rafael Bernal, famosísima novela de género negro. Ahí comenzó a gestarse esa adaptación, que la hizo, bueno, comenzó dibujando Ricardo Peláez. El team del Taller del Perro la estuvimos coloreando ahí con nuestras primeras computadoras Mac. Luis Humberto Crosswhite fue el gran escritor de Fronterizo, hizo el guión, y se alcanzaron a hacer 2 números, iban a ser 4 números, una miniserie de 4 números para adaptar el Complot Mongol. Se publicó uno, se editó y se puso a la venta. El segundo número se hizo, pero ya Vid ya no lo publicó, ya no lo quiso publicar. La desgracia fue que algo pasó allá adentro de Vid, porque en eso, además, Vid también estaba promocionando, haciendo una especie de ferias de cómic, hagan de cuenta como TNT, como Colacón, que en fin, ellos la estaban organizando, le estaban haciendo, ahorita no lo recuerdo muy bien, pero tenían esa iniciativa y yo creo que no iba mal. Había un impulso, yo siento que había un impulso de irse adaptando a los nuevos modos, a los nuevos públicos, pero a lo mejor en la evaluación final yo no supe, pero el resultado es obvio, es decir, en la evaluación que hubo para adentro dijeron,
o sea, esto como que ya no nos está conveniendo tanto, ¿no? Le estamos metiendo tanto, estamos sacando tanto, no tiene que ver con las grandes ganancias que teníamos antes por lo poquito que le metíamos de inversión de dinero. Y finalmente estos productos pues son nomás historietas, ¿no? Que a quién chingados le importan las historietas, ¿no? Cosa tan horrible. Sí, pero lo abandonaron, lo tiraron por la borda. La visión que tienen todos, ¿a quién les importa la historieta? Es absurdo, es un nicho de artística que también, como lo estábamos mencionando la semana pasada con Juanel, es un nicho que puede servir mucho a los adolescentes para ayudarles a aprender a leer, no aprender, pero a leer más, a impulsarlos, estos jóvenes a leer, porque pues no solamente a leer, sino también igual a que tengan pasión y gusto a ver un bonito dibujo, una bonita presentación, un bonito material, a tener un libro en la mano, porque al final son libros, o sea, eso yo me revolta siempre oír la gente decir eso y discriminar el cómics en general, porque no puede ser, o sea, es tan importante, pues, ¿cómo decir? Pues ya la danza es para las mujeres, nadie le interesa la danza, porque las mujeres no están interesadas ella misma por la danza, porque a un hombre, ¿por qué no le parecía bonito y teatro a ver mujeres, o sea, un baile? A mí me gusta ir al teatro. ¿Y por qué? O sea, son prejuicios de algunas personas que siempre, o que están allá también en el poder u otro, que toman decisión por los demás. Eso no es importante, échale de lado y vamos a hacer otra cosa. No hagas otra cosa, mantengan el esfuerzo donde está y si le pueden ayudar, interésense más porque está esto, ¿no? ¿A dónde va y a qué puede servir? ¿Por qué está? Sí, y es triste, yo siempre me peleo con la gente que viene que no conoce nada del cómics y me dice, es que es para los niños. Digo, no, güey, es para todo. Es para todo, sí. Tengo una librería de cómics, no es porque capricho, es porque sé que es valioso, que sé que no hay en México realmente tienda como de estas, se está yendo a perder. Personalmente también para mí fue como es un gusto, una pasión el cómics, es una pasión el arte. Digo, pues, y como sé que no había como todo este panel de cómics europeo, digo, bueno, pues a ver, no está, pues sí estoy el único allá, pues igual voy y tengo el compu abierto y si no funciona, pues ni modo, dejaré, pues veremos, pero algo debe de haber pasado. Pero a lo que me gusta es hacer conocer, entre otro, el cómics europeo. Ahora, como tenemos más vista y estamos mejor agendado y ya estamos teniendo más tiempo, pues también estamos haciendo un gran esfuerzo para el cómics mexicano nacional. Nos dimos cuenta que a los extranjeros les encanta el cómics nacional. Entonces, pues allá cuando viene uno, pues les enseñamos, en vez de enseñarle lo que ya conocen, le enseñamos lo que no conocen. Ándale, eso está muy bien. Sí, muy interesante. Y luego también... Te digo, sí, nada más para terminar la idea, la alianza, la pequeña alianza que hubo entre Vid y el perro se acabó abruptamente, de una manera que para mí no quedó muy clara, pero salta a la vista que hubo
cambios adentro de la editorial que dijeron, bueno, esto ya no vale la pena, este esfuerzo ya no tiene sentido. Y cuando alguien se dice eso, cuando alguien se dice a sí mismo eso de su producto, de lo que está haciendo, es decir, ¿cuál es mi materia? Estoy produciendo cómics, edito historietas, tengo estos personajes, tengo estos autores, en fin, si tienen eso, tienen esa tradición, y no cuidan su tradición, ¿cuál es la razón para no cuidar la tradición propia? Si además eres tan poderoso, en ese momento vi todavía, al menos parecía que era muy poderoso, ¿no? Tenía su edificio, en fin. ¿Por qué diablos desprecias tu tradición, no? Es decir, que abandones estos esfuerzos quiere decir que, ¿cómo te lo explicas? Porque ya no es el mismo negocio que era antes y ya no quiero hacer el esfuerzo de adaptarme a los nuevos modos y porque mi producto finalmente no me gusta tanto. O sea, ¿qué sentido tiene hacer monitos? Es la única manera que yo me explico que ellos se hayan dicho, pues lo tiro por la borda todo, ¿no? Porque de otra manera, ¿cómo? O sea, ya lo dijo muy bien Eric, el tocayo. Este lenguaje es valioso, es importantísimo, nos podríamos aquí cansar de decir las bondades del lenguaje como tal, y si una industria tan poderosa como esta, en la transición en la que estuvimos involucrados como Perro y Vid, si esta editorial lo abandona, pues entonces yo la única manera que me he explicado todos estos años es eso, ¿no? Desprecio y ya, esto ya no importa y eso le pasó a todas las editoriales, ¿no? Es decir, desaparecieron. O yo no sé si tú tengas otra historia, otra versión, mi Pepe, de esto que pasó, de cómo fue el colapso de la industria de la historieta popular mexicana. Nomás para cerrar estas ideas, ¿no?, que hemos lanzado. Hay algo que a mí lo personal me inquieta recientemente y es entender que el cómic no es diferente a muchas otras industrias y a su vez a muchos otros medios de comunicación y a su vez a otras formas de arte. Hay días en la mañana que tengo que recordarme que $1 cuesta 22,500 pesos. Salinas le quitó 3 los viejos. Pero el dólar cuesta, si no los hubiera retirado, costaría 22,500 pesos. La respuesta por qué se desapareció esa industria, desapareció esa y otras. Y por qué el medio masivo quedó tan mellado y extinto, desaparecieron varios medios masivos de expresión y difusión cultural simultáneamente, no solo el cómic. Como el cómic nos atañe, luego podemos un error de lectura y pensar que es el internet, pensar que son los videojuegos y pensar que es el streaming de Netflix. Cuando paradójicamente todos estos medios le han dado un espaldarazo al cómic. Cada niño que entra y aprende a jugar por videojuegos, uno de superhéroes, se familiariza posteriormente con ese superhéroe y puede buscar un cómic. Si se vuelve un lector de cómics, eventualmente puede llegar y decir, ok, ya no necesito superhéroes, pero a mí me gusta el cómic, y se encuentra con Madre Santa, y él dice, ok, aquí ya lo que me habla de mi realidad. Entonces, había un dicho muy importante que había en una editorial de mi tío, y era muy básico. Cada episodio, aunque fuera la parte 45 de una historia de Calimán, puede ser el primer Calimán o la primera historieta de alguien. Y había que hacerla tan amable como fuera posible, para que esta persona tuviera una buena experiencia y no una mala experiencia. Esa buena experiencia significaba que volvería la semana que viene por Calimán y con suerte iría por otro también. Cada cómic es el primero de alguien. No es el número 978. Va a ser el primero de alguien. Y algo que nos ha faltado en el país es soporte al cómic real. A mí me divierte las discusiones de política, y les voy a explicar por qué ya me divierten. Antes me enojaban algunas, hoy en día me divierten. Porque no importa si es de la derecha, no importa si es de la izquierda, no importa si es del centro, operan igual. Es en serio. Al final del día,
No importa si yo te sumo 1 más 1 más 1 igual a 3, o si te pongo 2 más 1 igual a 3. Es decir, puedo tener mi manifiesto de que hagamos en menos dígitos y el otro dice, no, pongamos todos los dígitos. Al final del día, todo se puede juzgar por su resultado. Cuando tienes el dólar en 22,500 pesos, te das cuenta por qué tenemos una crisis económica como la que tenemos. La primera cuestión para poder superar un problema es identificarlo y atacarlo. Pero mientras evites identificarlo, mucho menos lo vas a atacar. Y ahí a ver cómo te toca posteriormente para poderlo resolver. Por eso admiro a todos los que dicen hoy en día yo quiero hacer cómic, historieta. Porque realmente es como si alguien dijera, no, yo me voy a entrar al box, pero yo neta, lo que quiero hacer es sparring. No quiero salir, jamás tener una oportunidad. A mí lo mío es que me madren duro. Pero aparte, quiero hacer claro algo nada más para que quede de ley. No soy masoquista. Me va a doler, pero no lo voy a disfrutar. Entonces, hacer cómic hoy en día es ya no es este medio pasivo. Les voy a contar una nota personal y me retiro rápidamente porque la entrevista eres tú, no soy yo. Pero es una anécdota de cómo esto tiene que ver. Había de broma que teníamos mi primo, ya en paz descanse, él era el editor responsable de Calimán, bajo las órdenes de mi tío. Y de broma decíamos, la página 1308, 16. El último episodio de Calimán que se conoce es el 1308. Entonces decíamos que tenía que haber, en vez de una de reimpresiones, porque al final Calimán se reimprimió, era hacer una aventura nueva. Y de broma dibujamos lo que sería esa página con el mismo estilo del dibujante. Y era Salinas de Gortari como un brujo neoliberal. Y estaba frente a Calimán y Solín y dice, yo sí voy a acabar con ustedes. Lo que no logró ninguno, yo sí lo hago. Y para efectos prácticos así fue. Carlos Salinas de Gortari acabó con Calimán y con otros tantos. Lo que ningún villano de Calimán, son aproximadamente 75 señores muy malos y bastante bien logrados, no pudieron, este señor pudo. Porque le quitó el poder adquisitivo a los obreros y a la gente del campo. Y en el momento que eso pasó, tuvieron que decidir entre comer y entretenerse. Y eso es algo muy duro, porque era el único entretenimiento. Tenía muy pocas opciones de entretenimiento y la historieta barata era una. Y cuando tuvieron que dejarlo, lo dejaron. ¿Por qué lo digo esto? Porque no solo le pasó a esta, sino sería el caso de, ¿sabes qué? Usted no les quedaba tan buena como antes y tenían que salir del mercado. No, era simplemente todas empezaron a tener problemas. Al final del día, las únicas historietas comerciales que sobrevivieron son las de contenido porno, porque esas resolvían dos necesidades, entretenimiento y liberación, por así decirlo, ¿no? Y aún así, la economía siguió todavía hasta que llegamos al dólar de 22,500 y básicamente ya ni hay espacio para eso, ¿no? Ahora sí, que eso fue lo que afectó el gran medio, pero todavía sigue la forma de arte. Mientras no se extinga la forma de arte, mientras haya alguien, no importa la edad, puede ser un muchacho de 12 años o un señor de 75, pero que esté dispuesto a agarrar un papel y lápiz y contar una historia en dibujos y palabras, el cómic sobrevive. Y eso no debemos de estar contentos. En este espacio que es la librería, tenemos la gran fortuna de contar con los mejores autores nacionales e internacionales de Europa. Pero la base de todo, lo que nos importa a todos muchísimo, es que el cómic sobrevive. El cómic como normalmente sobrevive. Como medio de comunicación todavía, nada más que no es masivo como antes. Ahora es dilatado. Tú puedes haber leído un cómic hace 5 años, hasta hoy lo descubro yo, lo leo, y dentro de 2 lo descubre Eric, en vez de estos que salían el día viernes, y para el día sábado ya todo el mundo sabía en qué iba el asunto, ¿no? Pero sí, creo que los demás medios pueden apoyar el cómic, porque aparte el cómic apoya a los demás medios. Si tú checas todo lo que Hollywood ha podido hacer en los últimos años, le debe mucho al cómic. Netflix le debe bastante al cómic. Y todo esto es creatividad de autores. Sí, fíjense, las ideas van y vienen y una gran cantidad de ellas se deben a historietas, ¿no? A historietas y, insisto, no solo estamos hablando de superhéroes, ¿no? Estamos hablando de un espectro mucho más amplio de planteamientos argumentales, ¿no? Y pues se ve, ahí está reflejado y es una cosa maravillosa. Bueno, y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos neceando. Yo estuve
pues, formé parte, insisto, entonces de esta generación con estas influencias, tanto nacionales como extranjeras, y lo que finalmente produjimos en los 90s y 2000s, bueno, pues creo que ayudó a conformar este panorama. Ya lo he comentado. La labor de mis compañeros, de Clemen, de Peláez, de Quintero, ha sido extraordinaria. Como autores han crecido mucho, se han consolidado, han hecho cosas bastante importantes. Yo más bien me retiré a la ilustración y al cartonismo. Tengo 12 años, 14 años prácticamente tengo haciendo cartón editorial e ilustración en este periódico que ya he mencionado, y de vez en cuando he hecho historieta. Tengo bastante material que no he compartido, que me gustaría haber editado, y estoy en este proceso todavía, después de mucho rato. Pero me ha dado ¿cómo se diría? ¿El jamaicón? No, ese es otro término. Para el que extraña el hogar, ¿no? Cuando te vas en el extranjero. Les digo, yo en lo personal más bien me he decantado por este asunto de tratar de hacer la memoria y de dar clases, básicamente, ahí en el Centro Cultural Tlatelolco. En ese sentido, bueno, y tengo justamente La Madre Santa subida distribuida en algunos lugares, como por ejemplo hay con ustedes, hay algunos ejemplares, en otros lados, y también en esta aplicación de ficción, narradores, que bueno, pues es una manera que, bueno, si uno no puede alcanzar los impresos tan fácilmente, porque pues hay más en estos momentos en donde todos hemos tenido que estar encerrados y no hay manera de hacer ferias de libro ni nada, donde los autores se entrevistan con su público. Bueno, al menos esta aplicación de ficción permite pues conocer montones de autores. Es Edu. Saludos. Por ahí había alguna pregunta, ¿no? Que alcancé a ver y me hubiera gustado contestar, pero ya se me pasó. Hola, Patrick Cisniega. Juanele, mira, también me está viendo. Hi. Ya no está siguiendo Juanel y varios otros. Estamos de plácemes hoy. También está Héctor Ornelas, que es autor. Es autor poco conocido todavía, pero ya está haciendo su obra. Eso está padrísimo. No sé si, yo no tengo acceso aquí al chat, creo que había por allá una pregunta que se me pasó. Víctor, ¿cuáles serían los vicios actuales para mal de los creadores contemporáneos y el trabajo de autoras como impacta en la escena de hoy? Muy buenas preguntas. Órale, bueno, son dos preguntas. ¿Cuáles serían los vicios actuales para mal de los creadores contemporáneos? Desde mi punto de vista, sobre todo, y eso es muy normal, la autocomplacencia. Es decir, la falta de visión sobre tu propia obra, ¿no? Tú no puedes juzgar tu propia obra con objetividad, ¿no? Porque finalmente tú lo hiciste. Lo que yo siempre les comentaba a mis alumnos es que pues hay varias, hay un primer momento, ¿no? Uno hace las cosas por amor, por gusto. Lo primero es que te guste a ti. Ese es un primer momento. Un segundo momento de poner a prueba esta obra es que le gusta a tu entorno, ¿no? A tu mamita, a tu abuelita, a tu hermanito.
probablemente ese sea un círculo otra vez un poco complaciente porque son cercanos, pero ya te va dando una idea de cuáles son los problemas que puede llegar a tener tu obra, ¿no? De entendimiento, de falta de coherencia, en fin. Y la tercera parte es, desde luego, mostrarlo a un público más amplio, que eso ya es complicado en el sentido de que, bueno, ¿a quién se lo vas a mostrar? A tus amigos. Yo por eso insisto, fíjense, en que es importante este asunto de los grupos, de los esfuerzos grupales en torno de objetivos. Y estoy citando pues otra vez mi historia, ¿no? Yo me incorporé a un grupo y tenía un objetivo. El objetivo era crear una revista de historietas. Uno solo, pues es débil. En un principio, cuando tienes una idea, cuando tienes ganas de hacer cosas, si te juntas con gente que es afín a ti, con tus mismos intereses, con tus mismos objetivos en principio, puedes ir enriqueciendo tu propio discurso, tus propias habilidades. Fíjense que más que en escuelas y más que grandes senseis que te vayan a dar el maná de su sabiduría, el aprendizaje horizontal con los camaradas es incluso más efectivo, fíjense. Yo, según considero yo, es como lo viví, ¿no? Juntarme con gente como José Quintero, como Clement, como Ricardo Peláez, Ricardo Camacho, en su momento, para mí fue un revulsivo impresionante, ¿no? Yo comencé dibujando, imitando a los autores que me gustaban en ese momento, tratando de imitar, imitándolos mal, pero aprender ciertas maneras de hacer, ciertos secretos del oficio, del dibujo y de narrar gráficamente, se aprenden muy bien cuando, insisto, uno se junta con otras personas que tienen estos mismos objetivos, ¿no? Eso, insisto, es en un principio. Sí, es transportador, ¿no? Elevador. Exacto, y además la otra cosa es que esos camaradas tuyos suelen ser los críticos más severos, ¿no? Ese era el otro ejercicio interesante que había en El Gallito y en El Perro, que había una competencia, y yo quiero decir sana competencia entre todos, es decir, ay, este güey dibuja bien chingón y está planteando, pues ahora yo lo voy a hacer igual o mejor, y había se generaba una dinámica muy padre de trabajo horizontal, en donde la obra era la que salía ganando, fíjense. Era una cosa hermosa, yo la recuerdo con gran nostalgia, más allá de cosas sin sabores que luego hayan pasado, lo que sea. Fue una época muy, muy hermosa a nivel personal y a nivel de formación, la vivencia, estas vivencias. Entonces, respondiendo a esta pregunta que se hacía, ¿cuál sería el peor error? Bueno, ser autocomplaciente, no tener ojo crítico, y para eso necesitamos la ayuda de los camaradas, necesitamos la ayuda también de un sensei, de un profesor, de una escuela, etcétera. Eso está muy bien, pero esa convivencia horizontal entre camaradas que se ayudan por un proyecto es, yo creo, muy importante. Lo he vivido, insisto, en El Gallito Comics, en el Taller del Perro, y fíjense, cosa interesante ahorita con esta asociación de ilustradores a la que pertenezco, donde se está haciendo una labor también que quiere abonar en favor del gremio y de la profesión, ¿no? Hace como algo como un círculo escolar, ¿no? Algo como un círculo. Ok, creo que entiendo lo que quieres decir, ¿no? Un círculo de estudio, quieres decir. Sí, de escuela, de estudio, Sí, ándale.
Sí, Porque sí, ándale, un grupo de estudio. pero de auto, sin maestro, de autoeducación. Sí, 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 ándale, los círculos de estudio, también, es decir, es otro sentido que tiene este asunto del intercambio horizontal entre camaradas, entre gente que tenemos, te digo, los mismos intereses y las mismas ganas de hacer cosas. Eso es importante, insisto, estar solo, digo, no dudo, y desde luego abundan los casos de gente que solitos se hacen ellos solos y solitos van picando piedra y solitos se elevan en las nubes y se vuelven casi dioses, ¿no? Pero el asunto de la cooperación, que es, yo creo que una palabra muy adecuada, la cooperación entre pares por un objetivo propio, puede ayudar muchísimo para el desarrollo personal. Por ese lado. El otro aspecto de la pregunta era sobre el trabajo de las mujeres, ¿no? Sí. En la historieta. El trabajo de autora como impacta en la escena de hoy. Pues, impacta de una manera impresionante. De hecho, parece que las autoras más importantes, al menos a nivel de penetración de su trabajo, pues son mujeres. Hablando de esto, me parece que hoy se presentaba la tercera caída de puras mujeres, ¿no? Sí, la tercera caída, exactamente. Con Idalia y otras mujeres, unas 8 mujeres. Sí. Que regresa a hacer cómic. O es mañana. Lo publicamos. Creo que es hoy. Sí. Eso, hoy, creo que está haciendo como estas horas. Sí, por eso se fueron todos los interesados en el video podcast de Elias, seguro. Muy válido. Ya nos llegaron Qué bueno que lo estén apoyando. Pero, es muy probable, porque es así son los hombres. Pones 4 mujeres y toda su atención se porta allá. ¿Qué tienen en común las revistas femeninas y las revistas masculinas? Hay autoras importantísimas. Su entrada al mundo del historietismo autoral es, yo digo, fundamental. En la época de la que yo vengo, no había chavas haciendo historieta. Yo no recuerdo mujeres haciendo historieta. Digo, claro que había en alguna parte, había chicas dibujando, había muchachas que les encantaba el manga y querían imitar aquellos dibujos. No, digo, no lo dudo, pero era difícil en esa época de la que yo vengo, pues, de los profundos 90s, encontrarse chicas interesadas en esta materia, y no, insisto, y claro que las había, pero por una cuestión salud. Tenemos la confirmación de Idalia, que ya terminó la presentación. Muy bien, gracias. Ya vamos acá. Gracias, Idalia. Ok, gracias, Idalia. Que haya sido muy exitosa. Eso, exacto. No, pues tiene que haberlo sido, porque insisto, la entrada de las mujeres como autoras de historietas es fundamental para enriquecer este panorama de lo que era un club de Toby, tremendo, espantoso, ¿no? O sea, puros hombres haciendo historietas con sus temas machines, ¿no? Era la cosa pues, más natural, insisto, en los 90s, y era difícil, insisto, encontrar mujeres. Qué bueno que se han incorporado, qué bueno que vienen, fíjense, es contrastante porque el ámbito de la actividad de las mujeres en el medio del cómics internacional está claro, está claro. A mí me gusta mucho su manera de hacer, de trabajar, y sobre todo a veces son muy sorprendentes como atacan sobre el tema que se definen, como tuvimos esto de Chipotle, ¿no? Que la novia de
¿Cómo se llaman los de la editorial Chipotle, Pepe? ¿Los de qué, perdón? De la La editorial Chipotle. Chipotle, que están, Ah, la mujer está haciendo manga Yahoo y no sé qué, llego y sí, manga Yahoo, sé que medio gay, o sea, no, medio gay, y no sé qué otro. Hay otras también, está Mónica Clount, que hizo una presentación de su libro muy interesante de una relación. Las mujeres como que no le importa de hablar o de tratar el tema del sexo como a muchos hombres o le dan cosa o más bien están haciendo pornográfico, pero no es limpio, no es interesante, solamente es guaro. aunque fíjese que es algo muy interesante, el papel de la mujer en la historia del cómic, en el caso de México y Estados Unidos es muy importante. Les voy a dar solamente un caso para México y un caso para Estados Unidos. Había una editora en Estados Unidos que trabajaba en DC Comics, que le dejaban los proyectos alternativos, se llamaba Karen Berger. Sin Karen Berger no habría Sandman, no hubiera habido todo lo que fue los cómics de Vértigo que tanto nos apasionaron porque era el sabor fresco que tenían allá desde los 90. Y ella fue también editora de Swamp Thing y de otras cosas. Ella descubrió a Neil Gaiman. Entonces, no es ningún secreto que Neil Gaiman es quien es, porque Karen Berger lo descubrió y creyó en él. Ándale, ándale. Y en eso para un caso de Estados Unidos, que puedo haber muchos más. Y en México, pues tenemos que existen muchos personajes de Lágrimas y Risas que son muy queridos, que los creó Yolanda Vargas Dulce, pero a nivel, cuando tenemos que hablar de personajes claves de la historieta, todo el mundo habla inmediatamente de Memín Pinguín, o Pingüín, depende del caso de lectura que quiera hacerse, y lo escribió una mujer, en todas sus versiones, desde la primera, que era Almas de Niño, hasta la última que se conoció, que es Memín Pinguín. Y aparte ya creó varios personajes femeninos y algunos masculinos que hicieron que Lágrimas y Risas fuera la revista de corte familiar femenino con el mejor tiraje. Ándale, ándale, Por sí. más de cerca de 20 años. Sí. Entonces la mujer siempre ha estado en el cómic y siempre ha estado ahí, aunque no tenga un papel protagónico, ni haya entrevistas masivas, ¿no? Y es importante eso. Y creo que hoy en día tienen toda la razón lo que están mencionando. La nueva escena también trae estas autoras. No, son fundamentales, es decir, es fundamental este punto de vista femenino para darle mayor profundidad e interés a esos planteamientos argumentales que de repente se van demasiado por el lado de la aventura del héroe clásica, ¿no? Están bien, pero pues son todavía muy adolescentes, muy poco centrados en aterrizar realidades. Cuando entonces mujeres, no solo como protagonistas, como personajes, sí, sino como autores, dije, está diciendo se vuelve, insisto, más rico, con más matices las historias. No esa sensibilidad femenina a mí me encanta cuando digo, a mí me encanta el anime, me encanta el manga, por ejemplo, yo soy un otaku otoñal de reciente cuño, porque no tenía tanto esta tradición. Oye, bien, aquí está atrás. ¿Perdón? Estamos oyendo otro discurso al lado del tuyo. Ah, perdón. Es que tengo aquí a mi esposa que está teniendo una webinar, entonces está metiendo lo que ella está diciendo, perdón. Pues sorry. Sí, podrías, en fin, el asunto es que, disculpen ustedes, el asunto es que esta sensibilidad femenina es fundamental para poder enriquecer este discurso. Se han elevado el nivel de los contenidos y de las historias de la historieta desde que las mujeres tienen un papel más protagónico como autoras. Simplemente Emil Ferris, todos recordamos esta señora que se ganó pues todos los premios,
con su novela gráfica esta de Lo que más me gusta son los monstruos, que es pues, un universo extraordinario, ¿no? Ya había mencionado antes a esta otra autora, que se me va el nombre, la autora de Tamara Drew y otras historias, y uno dice, bueno, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que haya estos argumentos que enriquecen sobremanera estos discursos tradicionales que habíamos visto tratados en el cómic, ¿no? En fin, había una pregunta que entró, que vi ahí en el chat, un comentario. No, es una Susana Escobar. El orden de las mujeres tiene que ver con un movimiento. Y claro. En América también el movimiento feminista. Sí, pues, estamos viviendo como un despierto de las mujeres. Claro. Un despierto también que viene de varios lados, pero pues por el momento como que estamos hablando de las mujeres en el medio del cómic nacional o internacional. Es muy importante porque pues, es muy interesante que se interesa acá en las mujeres, pero que se interesa en pero mi compañera sí se llama Dulce como nombre. Okay. Existe este nuevo movimiento contemporáneo, pero ellas siempre han estado ahí. No, siempre han estado ahí. El asunto es que tengan ese protagonismo que merecen y que se les reconozca. Y además vienen en un momento pues muy fuerte en donde las agresiones a las mujeres, todo este clima de acoso y de agresión, pues se ha vuelto pues más visible justamente por las protestas tan fuertes que las compañeras han manifestado, y no solo aquí en México, ¿no? Pues en todo el mundo. Entonces, vamos, esto tiene que ver con está relacionado, pues, como bien decía el comentario de la compañera hace un momento, sí, sin duda, y pues es para bien, sin duda es para bien, ¿no? Es beneficio. De todo este panorama de la historieta, ¿no? Creo que tenemos que dejar de encerrarla en la mujer de la dama de la casa, ¿no? O sea, una mujer siempre tiene que, o sea, es un ser tiene que vivir, que expresar, que cultivarse, que viajar, que conocer, y pues independiente, ¿no? de que tengan hijos que llevar a la escuela y que tengan, muchas veces una mujer lleva mucho más esfuerzo en su vida cotidiana que a los hombres. Nosotros, de ir a trabajar, regresar y poner los pies en el esquema anterior, que ya espero se acabó, porque me parece una aberración de llegar a tu casa y que tu mujer te tiene que quitar los zapatos para ponerte pantuflas. Es una forma de esclavagismo, ¿no? Claro. Sí. Claro. Fíjense que mi reflexión es justamente la primera obra importante que yo hice hace 30 años, que está en reedición, que está ofreciéndose en esta plataforma y que tienen ustedes ahí vendiendo, La Madre Santa, pues habla de la historia de una mujer, ¿no? De una mujer que en un contexto tremendo, de una realidad brutal, pues ella lucha para salir de aquello, ¿no? Ahí está la obra. Que está tratando también con humor, ¿eh? Porque está tratada con un humor bastante negro. Y que cambio pero ándale. Sí, la idea, últimamente hace años tengo la idea de, pues quizás no de hacer,
quizás de continuar, fíjense, esta historieta, el contexto, quizás el personaje, ando elucubrando eso, ¿no? A falta de otras ideas, decía Carlos Fuentes y otros autores que pues uno siempre está escribiendo la misma novela, el mismo tipo de relato. Bueno, pues yo ando con eso, ¿no? Yo ando justamente pergeñando, tratando de elaborar sobre este universo. ¿Perdón? Me encanta esta primera imagen que hiciste de esta mujer que está rezando y que finalmente se baja y detrás está la Virgen de Guadalupe y ella se va a trabajar, si me recuerdo. Sí, esa introducción está genial y habla mucho de esto, ¿no? De la intención de este libro, que de poner una señora así del barrio, trabajadora, con un esposo que va a morir a las primeras años de vida de los hijos, que no lo van a ver crecer, que ella se va a ir al trabajo, y es lo que decimos, muchas mujeres al final están trabajando más de todo, porque tienen que trabajar para ganar dinero, para que los dar de comer a los niños, para tener un techo. Llegan a la casa, tienen que educar a los niños, tienen que... Ándale. Es que todo lo que hay que hacer con una madre soltera, con hijos, porque se falleció el padre o no sé qué. Gracias por el... Exactamente, sí. Pues el asunto es que tuve muy buena suerte cuando hice esta historia, tan buena suerte que años después Ricardo Peláez la redibujó completa, porque pues, le encantó desde el momento en que la conoció, que la leyó, y la retrató tal cual yo la había dibujado, ¿no? Con mis dibujos horribles primeros, pero que él hizo en una versión definitiva y muy, muy, muy bella, muy bella. Mira, y Dalia Candelas acá nos está diciendo, Madre Santa es brutal, eso, es brutal y pues es un pedazo de vida, ¿no? Es un pedazo de vida, pero con un twist, sí, yo lo vi así, el twist de como cuando la mujer se toma hace una sopa de champiñón, está el hijo mayor que está buscando su bolsa de champiñones para... Exactamente. Pero no suelta spoiler, maestro, para que la gente quiera comprarla. No, pero es todo como un sentido de humor muy sutil, porque pues luego se convierte la madre esto en como la líder de las religiosas y de toda la empresa donde están trabajando, ¿no? Está brutal así. Ándale. Seguro de haber visto la Virgen de Guadalupe diciéndole, tocándole así, luego de tomarse su caldo de pollo. Esto. Un nuevo tipo de borola. Ándale. Una nueva propuesta para Borola Takuchi. Una suerte de Borola más hard, ¿no? Más ruda. Y no sé cómo se me olvidó mencionarla, si es de los personajes fuertes de la historieta mexicana es Borola Takuchi. Pero sin duda, desde luego, ¿no? Y es el prototipo de otra mujer fuerte, luchona, y que bueno, pues es un personaje fundamental en la historia de la historieta mexicana. Qué duda cabe, ¿no? Digo, está Calimán, desde luego, pero Borola, pues es todo un símbolo de un feminismo emergente, fíjate desde qué épocas además, ¿no? Cuando pues la condición de la mujer no era un problema en términos conceptuales, ¿no? Para esa época. No, un gran personaje que abrió brecha, ¿no? La gran Borola Takuchi. Bueno, en algún sentido sí, la Madre Santa es una heredera, ¿no? Está tomando
¿cómo se dice cuando el relevo, está tomando un relevo, ¿no? Bueno, mi sueño giro es continuar en algún sentido este universo, ¿no? Actualizándolo, durante mucho tiempo lo he estado pergeñando, ojalá yo lo pueda aterrizar, dibujándolo yo, ayudándome de amigos que me quieran ayudar a dibujarlo, en fin. Como siempre, estamos en estos asuntos de la construcción de relatos nuevos a partir de los viejos, que para gente como yo, pues es de lo más natural, ¿no? Porque es lo único que hemos hecho. Desde luego tengo otras cosas que he hecho, esta recopilación de relatos que Editorial Resistencia me editó hace 10 años, pues la tengo... Cabos sueltos, ¿no? Cabos sueltos, justamente el libro que estoy haciendo, exactamente, ahí todavía se consigue. El libro que estoy haciendo es una ampliación justamente de este libro que pues no pude entrar todo el material que tenía. Y 10 años después yo creo que ya es justo que vuelva a sacar cosas novedosas. Y en eso ando hasta que nos llegó la pandemia, y nos cambió un poco la perspectiva. Pero bueno, pues yo espero poderme adaptar también a los nuevos tiempos, ¿no? Sí, nosotros, ponte en la red social. ¡Eso! Ya, una imagen. Exacto. Una imagen viva. Eso. Ahora sí que los intercambios horizontales con maestros como ustedes, a mí me van a hacer mucho bien, y sin duda a muchos otros autores. Y pues yo estoy encantado que me hayan invitado a platicar aquí, a pasar un rato agradable charlando. Estoy realmente muy feliz de que hayan volteado a verme a mí, que estoy medio olvidado, ¿no? Pues sí, mucha historia, pero la verdad es que como no se mueve mucho mi obra, pues nada más yo me acuerdo de mí mismo. Ay, sí. ¿Qué estás, aparte de dibujar y escribir, haces otras cosas? Bueno, te digo, doy clases, o daba clases, ahí en el Centro de Tlatelolco, en el Centro Cultural Tlatelolco. Para saber dónde encontraste. ¿Perdón? Para saber dónde encontraste. Para saber dónde encontrarme, pues fíjate que, bueno, ahorita aquí en mi casa, en mis redes sociales, desde luego, Facebook, sobre todo Facebook, soy un animal facebookero, como dicen por ahí. Bueno, ya se sabe, publico en este periódico La Crónica, pero pues sobre todo en redes sociales, ahí me pueden encontrar, y una cosa padrísima que sería hablando de intercambios horizontales, que se organizaran de vez en cuando tertulias así de este tipo, pero en vivo, teniendo como sede la librería de ustedes, mis estimados. A mí me encantaría. O sea, hay que organizarnos una presentación o una charla aquí voy a esperarme hasta el año próximo para no estar mezclando la mentira del gobierno, la necesidad de traer gente aquí que conozcan y que compran, y pues la desinformación, ¿no? O sea, uno podría creer que, no, pues como el imbécil de Trump, que pues es una pequeña pandemia, ¿no? Pues ojalá sea minimizar, ¿no? Y decir, pues no, pues ya no, vamos a hacer fiesta con amigos, como en los tiempos normales, pues la situación no está normal, hay que cuidarnos mucho. Sí. Y con toda esta desinformación más, porque pues, se está leyendo que allá en Estados Unidos ya están casi más de 200,000 muertos, ¿no? O sea, ya no es un poco, ya empieza a ser realmente importante, y que en México es muy probable que sea lo mismo. Es probable que sea. Sí, trágicamente lo es. Es terrible, pero bueno, pues hay que saber adaptarse a estas nuevas realidades,
y en cuanto no haya moneda, haya modo, estemos en semáforo amarillo, verde, o multicolor, a mí me encantaría poder organizar tertulia en vivo con ustedes y con ese hombre tan guapo, hombre, qué bárbaro, qué Es el galán residente. qué chulada de perro, oiga. Es el galán residente de acá. Es una belleza, es un varón este. Sí, hombre, qué bárbaro. Tiene un estilo, una presencia, ya como que ya casi no hay nada que decirle. Tiene 4 meses, lo único que me está costando es que aprenderle a que no hagan la casa. Pero lo demás está bien. Casi lo podría dejar sin Corea. Órale, qué bárbaro, qué bien, qué bien, qué bien, me encanta, me encanta, me encanta. Maestrísimos, me decían que era 1 hora y media, ¿verdad? De charla. Sí. Solo falta un último tema muy importante. A ver, por favor. Que no tocamos, que es tu faceta de creador de contenido para los niños. Está este catálogo de las criaturas fantásticas. Ah, el catálogo de mascotas, ¿no? Y es importante que lo toquemos también, porque Okay. es muy bonito y es una gran herramienta para algunos niños. Si gustas detallarnos algo para que la gente lo conozca. Fíjense que ¿tienen por ahí un ejemplar del catálogo de mascotas? Es para dibujar, ¿no? Sí, exactamente, es un cuadernillo que tiene historietas y tiene otra parte con actividades. Yo supuse que ese era un formato muy bonito fíjense, a mí una de las cosas que más me gustó de mi infancia era esas revistas que tenían tanto historias como actividades. No estoy muy seguro porque ya no he visto, pero supongo que sigue habiendo este tipo de revistas, ¿no? Las publica Televisa, las publica, no sé quién más publique de este tipo de cosas, pero les digo, yo en mi época me fascinaban ese tipo de revistas. Me acuerdo de una revista que, fíjense, editó Rius, que tuvo unos pocos ejemplares, que se llamaba Cucurucho, pero a mí me súper encantaba. La revista Chispa, que era fue muy importante como una revista infantil en su momento, y otras revistas de ese tipo, ¿no? Que combinan tanto actividades como cuentos ilustrados o directamente historietas. Yo creo que eso sigue haciendo falta. Eso sigue haciendo falta en este mercado de México. Es decir, lo que hay oferta para niños, lo que hay oferta para niños, pues viene básicamente insisto, pues del Cartoon Network, del Nickelodeon y de otras grandes mainstreams, ¿no? Otras grandes industrias. Está sobre la mesa. Pero historietas o actividades, bueno, desde luego, la edición de libros infantiles en México pues es muy importante y tiene autores y autoras y escritores, escritoras fundamentales, importantes, pero por el lado de esa revista de historieta que salía, yo recuerdo, quincenalmente o semanalmente, pues yo no sé, ese es exactamente, ese es el famoso catálogo de mascotas. Yo, por favor, ábrelo, mi estimado. Para mí era una gozada ese tipo de revistas. Cuando hice este catálogo, editado también ya hace un chorro de años, por Colofón, pues estaba pensando justamente en este tipo de revistas que me encantaban. ¿Qué más hubiera querido yo que alguna iniciativa, algún editorial siguiera produciendo ese tipo de cosas, pero insisto, con una modalidad que sea menos apegada a los modelos, pues, del Cartoon Network y de las caricaturas del extranjero, y más con algo, pues, nacional, para decirlo de esta manera, ¿no? Fíjense que este breve catálogo, aunque todo el mundo me lo ha chuleado, corrió con muy mala suerte y se ha vendido muy poco. Se vendió muy poco,
yo rescaté muchísimos de estos, bueno, muchísimos es un decir, rescaté 100 ejemplares que se estaban vendiendo como saldos en alguna de estas ferias de libro de saldos justamente, y pues yo los he estado repartiendo y vendiendo por mi parte, y pues está bien para mí, eso está muy bueno, pero sí me descorazonaba ver un poco que pues por alguna razón nunca entendí, no se vendieran tan bien estas cosas. Por eso les digo esto de ser un autor de culto o oculto, pues podrá tener mucho caché, pero y ser como que interesantón, pero muy práctica no es esto pues de no solo en superventas, ¿no? No obstante que, pues, según yo, pues son productos de calidad, ¿no? Ahí está el asunto. Oh, Que pobre no gente. lo han visto bien. La cosa es que una portada puede causar como conflicto. Hay que abrirlo Sí, y enseñarlo. claro, yo tengo que decir que esa portada no fue mi idea, esa fue una portada, la idea de una portada, pues muy fea, francamente. Pero pues eso fue decisión de la editorial en su momento, y pues yo, ni modo, Ya cargué tienes con esa la cruz. respuesta por qué no funcionó, porque no está, parece un catálogo de escuela casi, ¿no? Ándale, Una cuestión escolástica para que fuera amable, ándale, para que Sí, sí. fuera no es- amable en el ámbito también de la comercialización de libros infantiles. Y la última pregunta es la comprometedora. A ver, Te damos chance de decir, me lo reservo o sin comentarios. eso, a ver. De todas tus obras, ¿cuál es tu favorita? La que para ti te define mejor. Ay, ¿ya ves cómo eres? Eso le hacen a todos sus invitados. No, pues mira, la primera, en algún sentido digo, ya no soy la misma persona que escribió La Madre Santa, que la escribió y No, dibujó La no, Madre eres el Santa hace, primero. Porque ¿perdón? todas, Ah, ok, insisto, creo que fue La Madre Santa en algún sentido, ¿no? Porque aunque insisto que no soy la misma persona que la escribió y la dibujó hace 30 años, eh, hay cosas que sí son rescatables en términos de tener una visión distinta de lo que es la condición femenina, fíjense, que está tan vigente ahora, ¿no? No obstante que entre La Madre Santa y ahora he contado muchos otros tipos de historias, y he contado y he abordado diferentes géneros, ¿no? La comedia, la ilustración infantil. El asunto de querer seguir contando relatos más densos, más fuertes en torno de la condición femenina me sigue llamando mucho la atención. De ahí que quiera hacer una especie, una suerte de continuación de este relato primigenio, y que pues ya sé que lo he contado innumerables veces a muchos amigos que me han de tirar de loco, pero yo quisiera seguir contando, hacer una continuación, una especie de continuación de este primer relato, ¿no? En eso estoy. Esa es la respuesta. Y pues ya, ahí está. Hasta ahí lo dejo, mis queridos amigos, camaradas. muy bien. ¿Cómo ven? Pues de acuerdo, pues nosotros también como que la Madre Santa es una cosa de relato espectacular, sobre todo que es muy social, muy real, que fue y un dibujo maravilloso, pero no cabe duda que hay que hablar también de los temas de tu obra, porque está espectacular. Me eché hace un rato El Cabo Suelto, muy práctico, un tipo de serie negra totalmente burlesco, cómico, donde de una gente bueno, pues es un antihéroe, ¿no? También. Sí, es un antihéroe, es una especie de novela negra,
de relato de novela negra, pero en tono de comedia, de comedia negra, ¿no? Con humor negro, como siempre, que pues para mí era un divertimento en un principio, una cosa que pues no iba mucho más allá de la pura aventura y de la anécdota simpática, porque retomaba elementos de fantasía, de la fantasía prehispánica, y de relato de novela negra, pero pues no iba mucho más allá. También tengo más historias con estos personajes, fíjense. Pero pues ahí está el asunto de la mala suerte de no encontrar un editor que le interesen estas cosas. este eh, y pues, por el grave pecado de no ser un superventas. Ustedes disculparán. No, pero no te preocupes, nosotros hacemos todo el esfuerzo por ti y como de cualquier modo fue. Y sí, se vende, no es mucho, no es tan el problema de venderlo, es de tenerlo y estar aquí, pues, entre todos, es sacarlo al momento oportuno. Está Frick aquí, está, pues que tenemos un eventario de artistas ahí en la tienda de posibilidad tenemos como más de casi 2,000 títulos, ¿no? Entonces, adentro de esto, pues, primero llega alguien y le decimos, ahora tienen aquí los mangas, aquí es el nacional, aquí es el europeo, el estadounidense, el africano, el australiano. ¿Qué es lo que está en qué pantalla están queriendo orientarse? Ah, pues el nacional. ¿Y pues en algo de nacional? No, soy extranjero, no conozco nada. Bueno, entonces le vamos a hacer una pequeña presentación de qué género más le interesa el terror. Pues el terror es los mexicanos, son de terror de cualquier modo. Todos se votan al terror aquí. Ándale. Entonces, pues ahí feliz y sacas toda la chulada de libros de terror que tenemos y ya. Ándele. No, pues gracias, mano, gracias por las palabras. Fíjense que, como decía Víctor del Real, el editor del Gallito Comics en alguna época, pues a lo mejor no vendo mucho y a lo mejor no tengo muchísimos lectores, pero los pocos lectores que tengo, que sean atentos, con eso para mí ya es ganancia, realmente, ¿no? Lectores atentos, lectores interesados, eso yo lo agradezco más que nada. A estas horas del partido, ya después de 30 y pico de años de estar en este asunto de la moneada. Pero yo creo que el problema de todo es de promoción y de ser reconocido por los mismos que tienen tu libro en la venta. Claro. Si lo dejas tu libro, lo das a Gaudí o lo das a Enduro o a otros, pues va a estar en un nicho allá de libros donde nadie escondido, donde pues hay que agancharse, hay que tomar un guante porque se sale con polvo y arañas, ¿no? Y estás allá, así casi, no, pues además, no. Y nadie sabe ni quién ni qué, porque ellos están dedicados a nosotros y como que el reconocimiento no es tan importante, la venta tampoco es prestigiosa porque son 200 pesos allá cada uno de tus libros, pero para nosotros no es lo que es importante, lo prestigioso es que se hace reconocer a los artistas mexicanos, no el precio que hay, y al contrario, para nosotros el precio pues es un precio más accesible que finalmente que todos los mexicanos podían acceder, ¿no? Porque los demás cómics que tenemos aquí, por los impuestos de importación. Sí, es una inversión. Ya entiendo más una persona que prefiere un libro nacional accesible o dos que comprar un libro europeo caro y que, enfin, caro, no tan caro, pero pues que representa una inversión. Ándale. No, pues yo insisto, agradezco muchísimo el esfuerzo de ustedes como librería, como lugar de reunión de todos estos relatos de todos los autores que
que andamos en esto de la moneda desde México, para mí, yo se los agradezco muchísimo, ¿no? Que hagan este esfuerzo. Digo, es un negocio, ¿verdad? Digo, no son hermanitas en la caridad, Sí. pero insisto, que tengan esta voluntad de comercializar también lo que hacemos los artistas de acá, pues es fundamental y es maravilloso. Yo lo agradezco muchísimo. Sí, pues nosotros también le tenemos que agradecer y pues los dos estamos también artistas desarrollados en pintar, grabar o escribir también, es artista también. Pues nos gusta mucho y sabemos lo complicado que es, que la chamba que es, entonces pues respetamos mucho a sus grande voluntad de mantenerse presente en el ámbito del cómics internacional, pero en México. Entonces, bueno, en estas palabras ya nos vamos a quitar, ¿no, Frick? Sí. Nuestro más sincero reconocimiento por ser tan resistentes. Con todo en contra, siempre al frente, y eso es algo que les vamos a reconocer siempre. Contra viento y marea. Contra viento y marea, muchas gracias. Encantado de haber estado aquí con ustedes, de veras. Pues abrazo sí, grande, queridos amigos. Un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos pronto, nos queremos. Te apreciamos como autor y como persona. Cuídate mucho. Claro que sí, claro que sí. Cuídense mucho, gracias. Vengan a comprar y sobre todo a los libros de Freaks, por favor, editorial de Resistencia que nos hace estamos actualmente en San Luis Potosí 109, tenemos la página web donde pueden encontrar toda la tienda online, entonces no tienen que venir a arriesgarse a pasar todo el día afuera con este virus tan potente, tan agresivo que nos está dejando en cuarentena desde marzo. Entonces la página www.globalcomics.com.mx pueden comprar casi directamente, pero pidiéndonos si tenemos el libro. Estamos a sus órdenes para servirle y enseñarle lo bueno que es todo este género. Te mando un abrazo fuerte, Frick, bye. Pepe, buenas tardes.